Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. No puedo ver bien, pero creo que tu camisa amerita una revisión estética más a fondo, ¿eh? Órale, Bernardo, gracias. Pues sí, es una camisa bonita que compré por ahí con esos adornitos y estos tejidos. Muy bien. Bernardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Digamos, impactado por los acontecimientos. Sí, Los dos hombres, los dos estadounidenses más importantes en la historia contemporánea están enfrentados de manera radical. Esto es sí. algo totalmente nuevo, que un papa se tire así frente a un gobernante es algo que no se veía, creo que desde el siglo pasado. Sí. ¿En qué otra choque estás pensando, Bernardo, No, anteriormente? estoy pensando antes de la segunda, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, algunos papas enfrentaron a gobernantes por ser muy liberales, por ser, digamos, muy abiertos a la modernidad. Y en ese momento la Iglesia, sobre todo en la época de Pío X, de Pío XI, estaban muy cerrados y llegaron a tener confrontaciones muy fuertes. En México incluso también. Pío XI, cuando se da el tema de la guerra cristera, también se pronuncia de manera muy fuerte frente al gobierno de Calles de aquel entonces. Ujú. Bernardo, ahora sí que vámonos porque son muchos los temas o las circunstancias de las que podemos hablar. ¿Cómo viste esa imagen de Donald Trump colocado como si fuera Jesucristo con esta luz en la mano siniestra, colocando una imposición de manos sobre un enfermo y atrás no solo esa luminosidad, sino además en el centro una imagen que según varios intérpretes de X han dicho, tiene visos de referencias satánicas? ¿Cómo viste esta imagen, Bernardo? Pues es una blasfemia, la verdad, sobre todo en el contexto en que sale, que es una confrontación con el Papa, con el líder de los católicos en el mundo. Es una verdadera provocación, porque las imágenes que están atrás, que se parece que son como paracaidistas, pueden ser también vistos como ángeles apocalípticos, que va muy bien con esa visión de los cristianos fundamentalistas que han apoyado a Trump desde la primera elección. Entonces, sí, me parece que es un error muy grave el que ha cometido Donald Trump, al grado que él mismo quitó esa imagen, dadas las críticas que pulularon en las redes, en los medios, diciendo no, que él se sentía doctor. La verdad fue una justificación bastante pobre la que dio frente a una imagen hecha por inteligencia artificial que evidentemente le daba al ego eh, excéntrico de Donald Trump este carácter de Mesías, de Salvador, de una persona comparable a Cristo. No, no, verdaderamente terrible, un error tremendo de Donald Trump. Sí, Bernardo, y la verdad es que, digo, me parece a mí que el Papa León XIV había tenido, digamos, un deslizamiento en el cumplimiento de su función bastante tranquilo, es decir, no sé si ha habido algunos picos en su conducta, sus expresiones, pero en general me pareció que no había habido nada tan ruidoso, tan impactante como esta acometida abierta que ha sostenido respecto a la guerra, a la responsabilidad de los gobernantes y a la exigencia de que se mantenga la paz y en ciertos momentos señalar que no se puede invocar la religión para tratar de justificar la guerra y el crimen. ¿A qué atribuir esa postura del Papa, Bernardo? Mira, Julio, el Papa está haciendo un trabajo que le corresponde por oficio, es decir, los diferentes papas en diferentes momentos de la historia han tenido esta actitud frente a guerras. Recordemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, los papas tuvieron un rol ahí de denuncia para frenar la violencia. Lo más cercano que tenemos así de la actuación de un papa frente a la posible guerra fue Juan XXIII, el Papa Bueno,
que en el 63 se involucra como mediador en la famosa llamada Guerra de los Misiles, en donde Kennedy, en ese momento presidente de Estados Unidos, confronta a Rusia y a Cuba en esta amague de guerra con tintes nucleares. Ahí el Papa Juan XXIII jugó un papel muy importante, al grado que después de ese episodio él escribe una encíclica que se llama Pacem in Terris, la paz en la tierra. Y tenemos otros. Juan Pablo II jugó un papel importante en la mediación entre la guerra entre Chile y Argentina, por ahí el año 78, por ahí, sobre el canal de Beagle, no sé si lo recuerdes. Es decir, el oficio de los papas es estar llamando constantemente a la paz. Y esto es lo que ha provocado a Trump. Trump se ha sentido profundamente herido porque en su soberbia, pues pensaba que el Papa por lo menos iba a estar callado o iba a ser demasiado genérico y no se iba a meter. Cuando ve que está cada vez más insistente el Papa en términos de detener la guerra, de privilegiar el diálogo, de lamentar las pérdidas humanas, el Papa lo concibe como enemigo y lo caricaturiza. El hecho de plantear la paz y pedir que se detenga la guerra, los misiles, etcétera, Trump lo interpreta que está a favor de Irán y por lo tanto está a favor de que Irán se rearme en términos nucleares. Entonces, es verdaderamente una situación que el mismo Trump ha provocado. Entonces, estamos ante una situación en la que, igualmente que con el meme que hemos visto con esta imagen, Trump se ha vuelto a equivocar de manera muy fuerte, se ha metido con la Iglesia Católica, que en Estados Unidos la Iglesia Católica tiene un peso muy importante y además que el 60% de los católicos, sobre todo blancos en Estados Unidos, votaron por Trump. Y esto ahora, según las encuestas, la imagen de Trump entre la comunidad católica ha caído a menos 12%. Es decir, ya las consecuencias de este giro que ha emprendido Trump contra el Papa y contra la Iglesia Católica tienen costos importantes. Pero es parte de este delirio que tiene este presidente de pelearse con todos. Sí, sí, así es. Bernardo, en la jornada publicaste un artículo titulado El sionismo cristiano imbricado en la guerra contra Irán, donde hablas acerca de que en esa guerra de Irán se enfrentan las versiones más radicalizadas del Islam, el sionismo judío y el sionismo cristiano. ¿Cómo va esto, Bernardo? Pues sí, mira, este texto está muy inspirado en la polémica que surge a fines del siglo pasado, en donde Samuel Huntington, planteó que para el siglo XXI, ante la caída del muro de Berlín, las guerras, los conflictos ya no iban a ser solamente económicos, geopolíticos o militares, sino también iban a ser civilizatorios. Todo esto en respuesta al fin de la historia que Francis Fukuyama, lanzó a fines del siglo pasado, en los años 90, en donde decía que ante la caída del muro de Berlín, pues el mercado, el capitalismo era reinante, la globalización, ¿no? La homogenización de la vida, del consumo cultural, etcétera. Y Huntington lo que plantea es al revés, que esta globalización lo que va a provocar es que se fortalezcan o traten como resistencia las identidades locales y por lo tanto la civilización, donde lo religioso juega un papel muy importante. Entonces, esta guerra que estamos viendo, que pocos analistas le han metido el diente, también es una guerra cultural, es una guerra civilizatoria, en donde, como citabas el artículo, las facciones más radicales están ni más ni menos que la teocracia islámica de Irán. Está el judaísmo sionista
también que en versiones religiosas, que por mandato bíblico esperan gobernar o esperan no solamente defenderse, sino gobernar, extenderse desde el Nilo hasta el Éufrates. Y están los cristianos, que es lo más paradójico que está en esta guerra, los cristianos sionistas, estos cristianos fundamentalistas que siguen al pie de la letra lo que dice los textos sagrados del cristianismo. Y si el Antiguo Testamento dice que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, pues entonces hay que apoyar a Israel. Y rompen con una tradición donde el cristianismo persigue a los cristianos, que el momento, digamos, más fuerte son no solamente las persecuciones, sino también los castigos que se le infligen, y sobre todo llega al momento culminante del holocausto. Entonces, el que ahora los cristianos fundamentalistas apoyen a Israel tiene tintes apocalípticos, porque también el Antiguo Testamento lo que plantea es que va a llegar un momento en donde es el fin de la historia, fin de la historia sagrada, en donde Cristo va a volver a reinar, va a regresar y va a gobernar durante 1000 años. Y entonces lo que quieren estos fundamentalistas, y por eso le perdonan a Trump, porque lo ven como un mediador de este Armagedón, de esta Armagedón, esta lucha entre el bien y el mal, para alcanzar ese momento límite. Y muchos de los colaboradores de Trump, empezando por el secretario de Guerra, pues incluso quieren inducir a sus tropas en esta perspectiva de una lucha apocalíptica. Entonces, pues es verdaderamente alucinante lo que estamos viviendo, sobre todo con estos cristianos fundamentalistas, Julio. Bernardo, ¿y hay fundamento para que alguna de estas corrientes asuma que se está llegando al fin del mundo y que viene ya el momento final? Pues eso es lo que desearían los cristianos evangélicos, estos cristianos sionistas. Por eso están apoyando a Israel, provocando, tratando de que esto se provoque y venga un colapso total de la humanidad. Fíjate hasta dónde llegan estos fanatismos, que son verdaderamente preocupantes. Pero felizmente el mismo Trump se ha encargado de desilusionar a sus bases de Mega, y en diferentes medios habrás visto como la base de apoyo de estos cristianos, porque hay que decir, no todos los cristianos evangélicos, protestantes o pentecostales o neopentecostales son sionistas, es un sector dentro de esta gran corriente de evangélicos, pero es una corriente importante que llega a los 30 millones y que son la base fuerte que llevó a Trump a la presidencia, sobre todo en la segunda etapa. Entonces, lo que plantea, sí, son un grupo de fanáticos, pero que ahora están sintiendo mucha desilusión por Donald Trump. ¿Por qué la desilusión? Porque Donald Trump prometió no guerras, ser un presidente de la paz. Donald Trump prometió concentrarse en América, en Estados Unidos, para revitalizar la economía, los bolsillos, etcétera. Y ven a un Donald Trump preocupado por ser un presidente del mundo más que un presidente de Estados Unidos. Y sus bolsillos lo están sintiendo, inflación, la gasolina, incertidumbre, la cuestión médica, en fin, una serie de cuestiones y persecuciones, incluso a los migrantes, que alcanza también a ciudadanos norteamericanos. Entonces, esta base de apoyo es la que se está fracturando, se está resquebrajando, y yo entiendo a Donald Trump que tiene ya actitudes desesperadas. Por eso me explico estos exabruptos que ha tenido contra el Papa, contra otro norteamericano, Sí. el que, pues la verdad sí, se le fue la mano, se pasó. Sí. Bernardo, agradeciéndote mucho el que estés con nosotros y nos ayudes a ir dilucidando y entendiendo estos temas, cierro solo preguntándote, en México específicamente, la espiritualidad mexicana, el guadalupanismo,
el catolicismo, también las corrientes evangélicas o de otra denominación, constituyen una defensa de nuestro país frente a lo que sucede en el mundo entero, o también está deteriorada, dividida y está siendo ineficaz esa espiritualidad mexicana para su propia protección? Bueno, pues es una pregunta muy, muy difícil de contestar así de bote pronto, es una pregunta compleja. Lo que sí te puedo decir es que la institución católica, aquí lo hemos conversado, está en declive. La credibilidad, no solamente en números, sino también la credibilidad de los obispos, de las estructuras, del discurso, de los relatos. De tal suerte que tenemos una paradoja muy grande, y es que los últimos datos nos muestran que hay más mexicanos con una devoción guadalupana que católicos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy interesante. Pero volviendo al tema del conflicto, y si me permites, Julio, una Claro. cuestión que me parece muy importante es que esta confrontación con el Papa está abriendo camino a es decir, así como podemos decir que Donald Trump cruzó la raya y se metió cometiendo un grave error con el Papa y con la Iglesia Católica, hasta el presidente de Irán lo salió a defender la presidenta de Italia, en fin, ha tenido los obispos en Estados Unidos y de México han lanzado fuertes consignas contra Trump. Lo que te quiero decir es que el Papa también ha rebasado y está abriendo brecha frente a una comunidad de líderes a nivel internacional que han sido muy timoratos frente a Trump. Han sido muy diplomáticos, han tenido expresiones críticas, pero muy leves, muy suaves, etcétera. Y creo que ya esta confrontación con ni más ni menos que el pontífice podría abrir el camino y que siguieran el paso como España, como Canadá, de posturas más contundentes frente a los desvaríos de un líder que se siente no solamente el rey de Estados Unidos, sino el rey del mundo, un emperador mundial. Entonces yo creo que uno de los aspectos positivos de esta confrontación es que el Papa pueda abrir este camino, esta brecha de decir, es posible, no hay que tener miedo, es posible contestar de manera clara y contundente los excesos de Donald Trump, que está en un momento muy difícil y que está enfrentando, a diferencia de la suavidad de los líderes internacionales, movimientos sociales muy poderosos. No olvidemos esas marchas han sido muy importantes, que no solamente en Estados Unidos, hubo en Londres, hubo en Madrid, hubo en París, hubo en Roma, etcétera, en donde el mundo está contestando el estilo, la forma en el cual el presidente de Estados Unidos se está conduciendo en el mundo en la actualidad. Bernardo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicar y por plantearnos toda esta serie de reflexiones y consideraciones. Sabes lo mucho que apreciamos tu presencia aquí, así es que muchas gracias, Bernardo. Al contrario, un abrazo y nuevamente felicitaciones también por tu camisa. Me uno al invitado anterior. Órale, gracias, Bernardo, muy amable. Nos vemos pronto.